Y en el hipotético caso que hubiera necesario una consulta, tienen que hacer a las comunidades de la provincia de Orellana, a ellos, como se hizo con el tema del Chocó Andino, en donde se consultó sobre el tema de minería, explotación minera, sobre minería metálica en Nono, a las comunidades que están en esa parte focalizada de la provincia de Pichincha. Consulta que se hizo paralela al tema del ITT. ¿Por qué en el ITT hicieron una consulta nacional? ¿Y por qué en el otro una consulta focalizada? ¿Por qué en el uno la Corte Constitucional respetó la Constitución? ¿Y por qué en el otro no respetó la Constitución? Yo creo que debería la Corte revisar, fue mal hecha la consulta y por lo tanto el resultado no debería ser obligatorio. Sapo de la Grecia, este es el Ecuador. Entonces aparece. ¿Cuándo aparece? Ya debe ser haber enterado que las comunidades iban a venir a plantear sus propuestas, que no van a ceder. No van a ceder. Yo no quiero repetir las cosas que han dicho. No quiero repetir, pero están en un plan de enfrentamiento brutal las comunidades, de no dejar pasar este tema. Entonces aparece un Fernando Santos que nos viene a contar que la consulta tenía que ser focalizada, que eso lo venimos nosotros defendiendo desde antes de la consulta. Mientras él como ministro de Energía cayó, fue chico silencio cuando vino la consulta. Y él era el ministro de Energía y ahí tenía que hablar. Y no solo hablar, sino tenía que activarse ante la Corte Constitucional, formulando una acción para de esa manera evitar que se haga la consulta nacional. Primero el artículo 57, numeral 7 de la Constitución. Este es el artículo clave para entender lo que pasó. La Constitución dice en el artículo 57, se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Son ellos los sujetos activos de la consulta. Numeral 7. La consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras. Que se encuentren en sus tierras. Los sujetos activos de la consulta son y no pueden dejar de ser las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de la provincia de Orellana, porque es allí donde queda el ITT. Esto no podían consultarlo al cantón Chunchi, al cantón Paján, ni a Chone, ni a Quinindé, ni a Celica, ni a nadie. La Constitución ordena que esta consulta se realice a las comunidades, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en cuyas tierras se encuentran los recursos. Y que si no se obtuviera, incluso parte de la Constitución de que en el caso que no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, así la comunidad diga que no, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Pero ¿qué dice la Constitución respecto de esto? Que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en zonas declaradas como intangibles. ¿Por qué? Porque la Constitución, el artículo 57, también habla de que será una zona intangible, aquellas de gran biodiversidad, pero da la excepción a la Constitución, porque dice que se prohíbe la actividad extractiva de recursos en esas áreas, pero que excepcionalmente, dice la Constitución, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamental del presidente de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular. ¿Y cuál consulta popular? La del artículo 57, numeral 7. A los pueblos comunas y comunidades en cuyas tierras se encuentra el ITT, no a todo el país. El presidente de la República, el 23 de agosto del 2013, solicitó a la Asamblea declare de interés nacional explotación petrolera del bloque 31 y 43, que están pegados los dos, dentro del Parque Nacional Yasuní. Y la Asamblea Nacional, con resolución del 3 de octubre del 2013, declaró de interés nacional explotación del bloque 31 y 43. Se cumplió con la Constitución. Y en el hipotético caso que hubiera necesario una consulta, tienen que hacer a las comunidades de la provincia de Orellana, a ellos, como se hizo con el tema del Chocó Andino, en donde se consultó sobre el tema de minería, explotación minera, sobre minería metálica en Nono, a las comunidades que están en esa parte focalizada de la provincia de Pichincha. Consulta que se hizo paralela al tema del ITT. ¿Por qué en el ITT hicieron una consulta nacional? ¿Y por qué en el otro una consulta focalizada?
Porque en el uno la Corte Constitucional respetó la Constitución y porque en el otro no respetó la Constitución. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 3, numeral punto 7, dice: cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá su tenor literal. Se atenderá su tenor literal. ¿Qué quiere decir? Que si el artículo de la Constitución dice que la consulta tendrá que realizarse a las comunidades que se encuentre el petróleo, para hablar concretamente del bloque 33 en sus tierras, ¿qué tienen que interpretar? Sí, que tenían que decir que la consulta tenía que ser nacional. ¿Por qué se pregunta al resto del país sobre el ITT? Debe tomarse en cuenta solo la decisión de estas dos provincias. Hay un asunto constitucional. Yo creo que debería la Corte revisar. Fue mal hecha la consulta y por lo tanto el resultado no debería ser obligatorio. Pero no solo eso, sino que dice que el ITT está en Sucumbíos de Orellana, el ITT está en Orellana. Y segundo, fue chico silencio cuando vino la consulta. Y él era el ministro de Energía y ahí tenía que hablar. Y no solo hablar, sino tenía que activarse ante la Corte Constitucional, formulando una acción para de esa manera evitar que se haga la consulta nacional. Sapo de la Grecia, este es el Ecuador. Entonces aparece. ¿Cuándo aparece? Ya debe ser haber enterado que las comunidades iban a venir a plantear sus propuestas, que no van a ceder. No van a ceder. Yo no quiero repetir las cosas que han dicho. No quiero repetir, pero están en un plan de enfrentamiento brutal a las comunidades, de no dejar pasar este tema. Entonces aparece un Fernando Santos que nos viene a contar que la consulta tenía que ser focalizada, que eso lo venimos nosotros defendiendo desde antes de la consulta. Mientras él como ministro de Energía cayó, como cayó todo su gobierno y callaron todos los partidos políticos, porque lo que querían es votitos. La consulta la Corte la metió justo en medio de una elección, con una puntería, de manera premeditada, para que los candidatos no se vayan contra la decisión de dejar el crudo bajo tierra, porque la gente tiene miedo de perder votos con el concepto elemental y rudimentario que tiene la gente sobre el tema ambiental. Entonces todo el mundo mejor dijo: yo me callo, incluyendo Noboa, incluyendo otras gentes, incluyendo la Revolución Ciudadana, que son los que pidieron el permiso a la Asamblea Nacional para explotar el ITT. Defiendan lo que hicieron. O sea, ya son cosas serias. Entonces aparece un Fernando Santos queriéndole tomar del pelo al Ecuador. Un poco para decir: yo aquí estoy, y verán que yo sí digo. Mañana se da la vuelta a la tortilla. Él es el que provocó el que se haga esto. No se puede ser más sinvergüenza.